Reyes Gamis la palabra para formular réplica hasta por 3 minutos. Sí, solo creo que es conveniente que primero respetemos a quienes hemos invitado. Segundo, si fuera posible en un segundo momento de las intervenciones posteriores, nos pudiesen dar una opinión acerca de si esta obra de la línea 12 es excesivamente mayor en costos a otras experiencias nacionales e internacionales. Es un tema que me parece que hoy en día el mundo, la economía es globalizada y valdría la pena pues tener esa opinión. Si hay oportunidad y otras intervenciones lo permiten, yo quisiera que abonaran a favor de la investigación de esta comisión, pues algún dato al respecto. Y muchas gracias por acudir. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, licenciado Marcelo Ebrard, senador Mario Delgado. Yo lo primero que quiero dejar muy claro es que desde el inicio de los trabajos de esta comisión especial, Acción Nacional solicitó que pudieran venir a comparecer o a reuniones de trabajo tanto los funcionarios de la actual administración como los funcionarios de la anterior administración. Eso nosotros lo venimos repitiendo desde hace varios meses, y que vinieran no solamente a ejercer ciertamente su derecho de audiencia, sino sobre todo a rendir cuentas. Por eso Acción Nacional reitera que este informe que se ha presentado es parcial y es incompleto hasta en tanto no tengamos toda la información, y quiero aprovechar también este momento para solicitar a esta comisión considerar tener reuniones de trabajo con el señor Enrique Orcasitas y con el señor Francisco Bojorques. Uno, el primero, director del proyecto Metro en la anterior administración, y el segundo, director del sistema de transporte colectivo Metro, también en la anterior administración. Creo que tienen varias preguntas que responder. Señor Ebrard, yo le quiero hacer 3 preguntas. La primera, hay un informe, el informe de Sistra, que contiene muchos datos técnicos acerca del trazo de la línea 12 del metro. En este informe se habla de 14 curvas con radios menores a los recomendados, es decir, por debajo de los 380 metros. Incluso se menciona en este informe que algunas de ellas tienen 110 metros de radio. Estas cerradas curvas, que según el informe no cumplen con estándares internacionales, así como la incompatibilidad riel-rueda, han sido señaladas como las principales causas del acelerado deterioro de los trenes y de las obligadas reducciones en la velocidad. Yo le pregunto, ¿por qué en su momento se tomó la decisión de desviarse del plano de ingeniería civil diseñado originalmente, que era subterráneo y sin curvas tan pronunciadas, teniendo presente que esto podía traer consigo algunos riesgos de descarrilamiento? Mi siguiente pregunta está relacionada con lo anterior. También se ha hablado que gran parte del problema se da en el tramo elevado de la línea. Este tramo, además de que se encuentra muy próximo a los humedales de Tláhuac, zona en la que, por cierto, se dice que no cuenta con la estabilidad requerida para soportar una obra de la magnitud, fue también desaconsejado por la propia Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, en marzo de 2010. La pregunta es por qué en ese momento, a pesar de esta recomendación, el gobierno del Distrito Federal tomó la decisión de hacer este tramo elevado. Y por último, y con eso termino esta primera intervención, comentaba, o más bien el senador Mario Delgado dejaba planteada una pregunta en su intervención anterior, en la primera que tuvo, de por qué está cerrada la línea 12. Yo le quisiera preguntar, licenciado Ebrard, ¿cuál sería, a su juicio, la responsabilidad de la actual administración encabezada por Miguel Ángel Mancera? Se ha mencionado, y parece que también tiene que ver en el cierre de esta línea 12, la falta de mantenimiento. ¿Usted qué opina al respecto? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra hasta por 3 minutos para dar respuesta al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente yo decía al principio, en una de mis intervenciones pasadas, que es muy importante que esta comisión se allegue y tenga las bitácoras de todas las decisiones que se tomaron.
en las 24 mesas de las que yo hice referencia. Porque ahí se tomó, una de las decisiones que se tomó fue hacer el tramo elevado y encargarle a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Ingeniería, el diseño de la cimentación, porque es un problema técnico mayor, sea subterráneo o sea elevado. El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México supervisó lo que es el diseño de la cimentación y el tipo de estabilidad que tiene el tramo elevado. Y según el informe de Sistra, el tramo elevado no tiene dificultades de vibración o hundimientos diferenciales. El Instituto de Ingeniería hizo ese trabajo. Entonces es una decisión técnica y cada curva o todo el trazo tiene sus bitácoras correspondientes. En ese momento, tanto Proyecto Metro como la supervisión toman las decisiones respecto al trazo. No es una decisión política, es una decisión técnica, el trazo. La interfaz riel-rueda, yo sintetizaría lo siguiente. Tanto al inicio de operaciones como en la recepción definitiva de la línea, no hay elementos disponibles, al menos que yo conozca de mi conocimiento, que marquen un problema en la interfaz como para modificar el diseño del tren. Yo les mencionaba que el sistema de transporte colectivo Metro tiene un libro blanco que tampoco está en poder de esta comisión, en donde viene el proceso de diseño del tren, la aprobación de las especificaciones, la supervisión, incluso en España, luego las actas de inspección y las actas de recepción en México. Me parece que será muy importante que ustedes tengan este material porque me queda claro que no lo tienen. Bueno, ¿a qué voy con esto? Tanto al inicio de la operación como para el mes de julio y cuando fueron recibidos los trenes, que por cierto hay un acta por tren, que sería también muy importante que ustedes la tengan, porque el responsable de toda la recepción y el proceso y protocolo para aprobar cada tren es el mismo personal técnico en mi administración que en la actual. Es el representante técnico del sistema de transporte colectivo para el contrato mencionado, el gerente de ingeniería y representante técnico del sistema, es hoy en día el mismo, el ingeniero José Antonio Ávila Mejía, y en las dos administraciones ha trabajado un equipo responsable de esto. En ninguna de estas actas que aquí tengo, que ustedes tampoco tienen, hay ninguna observación respecto a dificultades en la interfaz, sea para el inicio de operaciones o para la recepción de la línea. Entonces, ¿cuál sería mi punto de vista sobre responsabilidades de mi administración? Ya las di, y si hay responsabilidades de las que yo tenga que hacerme cargo, lo haría sin lugar a dudas. O sea, no vengo aquí a decirles, yo no estuve, yo no supe, yo no sé nada. Nada más que lo que no me parece justo es que se hagan imputaciones genéricas como las que me fueron hechas en la tribuna el otro día. Conté demasiados adjetivos y muy pocas pruebas. Respecto a la actual administración, no me corresponde a mí determinar responsabilidades, no emitiría yo una opinión sobre ese particular. Lo que sí me gustaría es que muy pronto tuviésemos todos los ciudadanos muy claro qué es lo que está ocurriendo y cuándo se va a poder resolver, porque finalmente, como decía yo, si el problema es el diseño del tren o las especificaciones del tren, entonces eso se puede corregir muy pronto. No tendríamos que esperar tanto tiempo para ello, si es que esa es la conclusión del gobierno del Distrito Federal. Gracias, diputados. Gracias, licenciado. Tiene la palabra para formular réplica hasta por 3 minutos el diputado Fernando Rodríguez Doval. Gracias, presidente. Yo nada más quiero reiterar que en Acción Nacional no estamos a favor ni de linchamientos mediáticos ni tampoco de exoneraciones anticipadas. Exigimos que las autoridades correspondientes hagan una investigación seria, objetiva, imparcial, y que en caso de encontrarse alguna irregularidad de tipo administrativo o incluso la comisión de algún delito, por supuesto se castigue ejemplarmente a los culpables sin importar a la administración a la que pertenecen. Y por supuesto también nos ponemos del lado de ese 500,000 de ciudadanos que diariamente utilizaban esta línea 12 y que hoy por desgracia pues no la pueden utilizar. Argumentos van, argumentos vienen,
pero los que no van ni vienen son los casi 500,000 ciudadanos que hoy en día no pueden hacer uso de esta línea. Muchas gracias por sus respuestas, licenciado Ebrard. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Isidro Moreno Árcega. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que agradezco a todos que podamos seguir desarrollando. Felicito los trabajos de esta comisión y cada uno de los compañeros diputados que pertenecen a ella. Tan funciona y tan buen trabajo hace que aquí estamos y seguimos viendo este tema de la línea 12 del metro. Nosotros hemos escuchado con mucha atención, pero sin embargo sus dichos no coinciden con los documentos que han hecho llegar las autoridades a esta comisión. No seremos nosotros quienes juzguemos porque no es así. Nosotros no sancionamos a nadie. Para eso están las instituciones de Procuración de Justicia e Impartición. Pero será ante la Procuraduría de Justicia ante donde deberán confrontar sus dichos con las pruebas documentales para fincar las responsabilidades a quienes correspondan responsables de los sucesos de la línea 12 del metro, porque además lo que la gente menos quiere es que haya impunidad. Y hoy por hoy no hay obra más cara que la que no funciona, como la línea 12 del metro. Y yo preguntaría al ciudadano Marcelo, que de acuerdo con las auditorías de la Superior de la Federación, el gobierno del Distrito Federal formalizó indebidamente en el convenio de modificación número 1 los apellidos del director general del proyecto Metro y que coincidían con uno de los directores generales de la construcción de ICAS, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Qué acciones tomó su administración una vez que se hizo sabedora de esta situación? ¿Qué acciones se tomaron para finalizar con el conflicto que había y que se conocía respecto a estos familiares al que nos estamos refiriendo? ¿Y por qué Orcasitas no fue sujeto a proceso durante su administración? Además resaltamos que es la Contraloría del Distrito Federal la entidad que ha sancionado a Orcasitas. Son hechos que vienen de años atrás y fueron dados a conocer, derivados del ejercicio de las facultades por parte de la autoridad competente. Y lo único que nosotros buscamos es una total transparencia. Segunda pregunta, señor, ¿usted conoció del tema de trenes de neumáticos o férreos? En algún momento el ingeniero Francisco Bojorges le pidió opinión para la decisión o le informó, porque también es un tema que ha resultado las vías y los trenes, las llantas. Y una pregunta que no contestó claramente a una diputada compañera, que fue ¿cuánto costó la obra? Yo quisiera conocer de su voz el total del costo de la obra, porque solamente se dejó ir dándonos otros argumentos, pero no precisó el costo total de la obra. ¿Y sería cuánto en esta intervención? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para responder hasta por 3 minutos el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Sí, muchas gracias. En los documentos que les estoy entregando el día de hoy, que veo que no fueron requeridos por la comisión, porque no creo, diputado, con todo respeto, es una interparlamentaria, ¿ok? Bueno, decía yo que los documentos que les estoy entregando el día de hoy, muchos de ellos, me doy cuenta, o la inmensa mayoría, no son de su conocimiento. Y qué grave que sea así, diputado, con lo que se leyó en el Pleno, con los adjetivos de los que fui objeto sin ser escuchado, sin que se conocieran estos documentos, y que además estos documentos dan por tierra con muchas de las cosas que se afirman. Aquí le doy este documento que es ¿cuál? Fecha 5 de septiembre del 2008, el Contralor General contesta a una consulta que le hace el secretario de Obras. Y dice, el entonces secretario de Obras le consulta
respecto, dice lo siguiente: debido a la experiencia y méritos profesionales del ingeniero Enrique Orcasitas Manjarrés en el ámbito de la ejecución de proyectos de obra pública de especial relevancia y complejidad, se ha considerado como un candidato idóneo para ser designado como director general del proyecto Metro. Sin embargo, su hermano, Luis Orcasitas, es empleado de la empresa Ingenieros Civiles Asociados. Como es de su conocimiento, Ingenieros Civiles, Alstom Mexicana y Carso, se lo manda al Contralor, actuando conjuntamente tienen a su cargo la ejecución del proyecto referido. En esas condiciones ruego a usted se sirva informarme si del texto del artículo 47, fracción 13, 13ª de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de cualquier otro dispositivo legal, reglamentario o institucional aplicable en el ámbito del Distrito Federal se desprende algún impedimento insalvable para la designación del ingeniero Enrique Orcasitas. Contesta el Contralor, entonces, el licenciado Ricardo García Sáenz Lavista, y aquí está el oficio, y le señala en la respuesta: no existiría impedimento para tal designación en tanto, primero, ninguno de los expresados ingenieros, ambos de apellidos Orcasitas Manjarrés, sean o hayan sido socios de Ingenieros Civiles Asociados. No existe intervención alguna de Luis Orcasitas en relación con el proyecto relativo a la construcción de la línea 12 y en el evento que su hermano sea designado como titular. Esto lo conoció la Auditoría Superior de la Federación y lo consideró desahogado. No, por lo que usted me pregunta, me doy cuenta que ustedes no tienen este documento. Pero aquí está, y lo pongo a disposición de la presidencia. El costo de la obra que aparece desglosado es que hay que separar dos cosas: la obra civil del contrato de trenes, porque si se hace una suma, son sumas difíciles de realizar como las que se han hecho. Entonces la obra civil en número redondo son 22,000 millones y ya se explicó aquí cuál es el costo que tiene cada año el contrato de trenes. El promedio, nada más déjeme decirle por favor, de la obra, sí, no, pero para que me vas a auxiliar con la cifra de los trenes. El costo de la línea 12, si la comparamos con otras en el país, la línea 12, el costo por kilómetro es de 700 millones de pesos. La línea 3 de Monterrey es de 760 millones de pesos, actualmente en obra. El tren interurbano México-Toluca se supone tendrá un costo entre 670, quizá un poquito más de millones de pesos. Entonces estamos en un promedio por kilómetro. 22,000 millones es la obra civil. Lo demás es un pago anual a 15 años. Entonces, estos son los datos, señor diputado, y hay una observación que fue resuelta en tiempo y forma en el año 2008. Me preocupa que no tengan ustedes estos elementos, pero se los voy a dejar al señor presidente. Permítanme, gracias. Tiene la palabra para formular réplicas hasta por 3 minutos el diputado José Isidro Moreno Arcega. Tiene el uso de la palabra para terminar, licenciado. Pido solo unos segundos para contestarle. La decisión respecto al si es férreo o es neumático es un dictamen, que por eso se titula así, dictamen técnico, que elabora el sistema de transporte colectivo con un grupo especial de trabajo que ya referí y que fue emitido en el mes de septiembre del 2007. Y ahí tiene usted las firmas. Gracias. Nuevamente tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado José Isidro Moreno Arcega. Mire, la verdad es que todo lo que usted dice de la realidad pareciera que está perfecto, pero la realidad es otra, porque hoy por hoy no funciona la línea 12 del metro y nadie nos dice por qué. Pareciera que la bolita es de un lado, de otro. Hoy por hoy, 500,000 ciudadanos son afectados en su economía y en el tiempo de su vida diaria. ¿Y quiénes son los responsables de esta situación? Hemos tenido también en
la visita que hicimos físicamente a la línea 12, vecinos que se nos acercaron, de la delegación Benito Juárez, no yo solamente al dicho de los vecinos, de la delegación Tláhuac y Iztapalapa, en la situación que se fueron afectadas en sus casas, nadie les ha dado respuesta. Y también se habla de la violación de derechos humanos. ¿Y quién protege los derechos humanos de estas 500,000 ciudadanos diariamente por la incapacidad, frivolidad o futurismo? Usted contestó que son 22,000 millones de pesos de la obra. Lo vamos a checar, me voy a dar a la tarea de ver nuevamente, porque se habla de cantidades más grandes. Usted, fue su dicho, 22,000 millones. Por eso, y sobre el asunto de trenes neumáticos o férreos, aquí tengo un documento, señor. México Distrito Federal, a 20 de agosto del 2007. Para el licenciado Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, del ingeniero Francisco Bojorges. Asunto: trenes neumáticos o férreos. Con relación a la construcción de la línea 12, me permito informarle que la decisión de seleccionar trenes con tecnología neumática o férrea, en el año 2002 se realizaron estudios de ingeniería básica de dicha línea. Aquí está, de los técnicos que aquí se hablan. Aunque más del 90% de metros en el mundo son férreos, yo les sugiero que decidamos por trenes neumáticos, previendo cualquier incidente grave en la línea 12 que pudiera opacar sensiblemente nuestra administración, dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos del Distrito Federal. Vayámonos por la segura, y aquí está el documento. No lo estoy diciendo yo, por eso le pregunté. Usted dijo que es el consejo, aquí está el titular, pero a fin de cuentas, el responsable de la administración era usted, señor Marcelo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Continuamos. La agrupación y los grupos parlamentarios han inscrito para la última ronda de preguntas hasta por 3 minutos a los siguientes legisladores. Agrupación Morena, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Nueva Alianza fue la que se dio su turno. Movimiento Ciudadano, al diputado Ricardo Mejía Verdeja. Partido del Trabajo, la diputada Magdalena Núñez Monreal. Partido Verde Ecologista de México, al diputado Antonio Cuellar Estefan. Partido de la Revolución Democrática, al diputado Roberto López Suárez. Partido Acción Nacional, al diputado Alfredo Rivadeneira Hernández. Y Partido Revolucionario Institucional, al diputado Abel Guerra Garza. Una disculpa al diputado Alfredo. Así que tiene el uso, si me lo permites, nos sujetamos. Bueno, pero es que así viene el acuerdo y así lo aprobamos. Entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Hasta por 3 minutos. Sí. El que nada debe, nada teme. Y el orden de los factores no altera el producto. Hay una contundencia en la información de lo que hemos estado alegando. Reitero, parece ser un informe propaganda, informe ficción, informe instrumento de golpeteo político
y probablemente pudiera hasta pensarse de que una pretendida represión. Hay que averiguar a fondo los hechos y la verdad es que acredito que hay mucha información que serviría si la comisión camina por el rumbo de lo que esperan los ciudadanos para enmendar, inclusive la última intervención. Yo sí creo que debe venir Bojorquez, Orcasitas, Joel Ortega y hasta Mancera a dar la cara y a informarnos muchas de las cosas que aquí se están planteando. También hay que aclarar que por el fondo del debate, y sobre todo a estos del Verde, que más bien son el PRI, que no se aprobó ni en la mesa directiva y mucho menos en el Pleno este documento. Por lo demás, lo que leyó el pretendido abogado, que yo creo que es bueno para las chicanas, pues es un buen prontuario, no está relacionado con los hechos, serviría para que algunos de sus socios se pudieran enterar por los probables problemas en que se pudieran meter. Pues ya sabemos que les gustan mucho los negocios al amparo del poder político. Yo particularmente creo que sí hay un tema central ahorita en esto de si se va a requerir cambio, modificación o ajuste de los trenes, y creo que para apoyar la información que requiere esta comisión, yo tendría una primera batería de preguntas al licenciado Marcelo Ebrard. El cierre de la línea 12 afecta a cerca de 500,000 de personas. No se dieron cuenta que el resultado natural de desgaste ondulatorio que se presentó desde el periodo de pruebas y familiarización iba a tener un impacto en las condiciones futuras de operación de la línea y que se iba a seguir presentando. ¿Qué acciones correctivas se plantearon en su administración para que el impacto se redujera a lo mínimo razonable? ¿Qué acciones correctivas se plantearon en la nueva administración que usted conozca? Porque me imagino que deben ser temas que debe de usted estar interesado y debe de estar al pendiente de qué se está haciendo. ¿Las situaciones de desgaste ondulatorio son normales o tienen que ver con otras cosas, con otras causas? Ya hemos oído a alguien hablar del caso de Medellín. Este es un caso que se pueda tomar en cuenta como referencia. Y por último, yo sé que en el fondo en el quid, como dicen los abogados del asunto, sin duda priva la necesidad de saber dónde está la responsabilidad, o como dice la gente, dónde quedó la bolita. En el gobierno de la ciudad que usted encabezó, o en las medidas que la administración actual está realizando, o haya realizado, o no haya realizado. Yo ya lo oí que no se quiere referir a ello. Sería bueno, desde mi punto de vista, algún día conocer su opinión. Yo no sé si más adelante se sabrá. Pero lo que sí hemos planteado, y yo lo he escuchado a usted en los medios de comunicación decir que por el asunto de IGA, como que, y en eso yo coincido, desde Los Pinos se está instrumentando esta campaña de propaganda en contra de usted directamente en este momento. Pero yo, a diferencia de usted, creo que también, y quisiera saber su opinión, algunas fuerzas políticas, dentro de una estrategia más global del régimen, desde mi punto de vista, quieren desactivar las investigaciones a la presidencia de la República, concretamente por los actos de corrupción que son previsibles a partir de la Casa Blanca y de sus vínculos con Hinojosa o el Grupo IGA. Yo quisiera saber si usted cree, estando en los zapatos que usted está, si esto es posible, pensar eso, y pues me gustaría conocer si considera su opinión. Gracias, diputado. Tiene para dar respuesta el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon hasta 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, en primer lugar, precisar, y aquí tengo la comparecencia del ingeniero Bojorquez respecto a las tarjetas a las cuales se les dio lectura ahorita brevemente, decir que él dice en la comparecencia, en sentido coincidente con el dictamen del que ya hablé, que es de septiembre del 2007,
que se hizo una metodología que quedó debidamente documentada, en donde en efecto los beneficios y las complejidades entre uno y otro, neumático o férreo, finalmente de acuerdo a la ponderación que se dio a cada una de ellas, la suma de ellas prácticamente quedaban empatados. El único problema que yo les podría decir con el neumático es que es un tren muchísimo más complejo. Su mantenimiento, por supuesto, requiere de mayor especialización. El costo de las refacciones es muy alto, muy alto. Hay pocos países en el mundo que operamos con neumático, como el caso de algunas líneas del París, Canadá, etcétera. Obviamente los proveedores de neumáticos están amarrados a los organismos que operan con un metro neumático. En cambio, el tren férreo es un tren que prácticamente opera en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Francia, por una serie de ejemplos, tenemos la línea A en México y también la línea 12. En síntesis, el ingeniero Bojorquez respalda el dictamen y explica en su comparecencia que él se inclinó y respaldó la conclusión de que fuera férreo. Respecto a lo que me señala, diputado, a mí me parece que claramente hay una intencionalidad política, ya lo he dicho, puesto que esta sesión debió haberse celebrado antes. Y segundo, si no fuera así, entonces, ¿por qué se agendó en el Pleno antes de que tuviéramos oportunidad de proporcionarles a ustedes los documentos que aquí están? Más allá, cualquier comisión especial o de investigación sobre asuntos importantes a nivel nacional debería respaldarse, pero eso ya es una opinión personal. Gracias por su atención. Gracias, licenciado. Tiene hasta por 3 minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para hacer la réplica. Bueno, a mí me parece que hasta este momento de la audiencia queda demostrado que era vital escucharlos a ustedes, que sigue siendo muy importante que se presenten más servidores públicos de la anterior administración, de la actual administración. Deberíamos de preguntarles muchas de estas cuestiones, de allegarse mucha más información. Creo que también, y es la opinión de mi fracción parlamentaria, se ha hecho un mal uso por parte de la Comisión de Información de manera ilegal, se ha actuado fuera de la norma y pues nosotros nos seguimos manifestando por la presunción de inocencia, por el derecho de audiencia, pero no solo para dejarlos hablar el día de hoy y después ya tomadas las decisiones, pues como para taparle el ojo al macho. No. Se necesita escuchar a los que fueron responsables, a los que son responsables en este tema nodal, pues para tomar las medidas que se debieran tomar, pero no como vemos que la comisión, por iniciativa del PRI y al parecer por mandato del Ejecutivo Federal, está tomando con esta actuación parcial, superficial, con objetivos netamente electorales, y exhortaríamos a los compañeros de la comisión a que se continúe y complete su investigación con seriedad en el marco de la competencia de la propia comisión. Esto implicaría dejar de ser instrumento del PRI, del gobierno federal, y evidentemente implicaría reponer el procedimiento que todavía tendremos que dirimir seguramente en el Pleno de la Cámara, de qué hacer con el dictamen, porque evidentemente todavía estamos trabados en ese punto. Yo insisto que el diputado que ha querido aquí argumentar a defender lo que ya fue como acto consumado, pues no es así, porque lo que argumenta no se relaciona con los hechos, y más bien con los hechos puede estar hasta la responsabilidad del presidente de la comisión, de los diputados que votaron a favor de esta irregularidad, en esto que ha sido muy accidentado en el fondo de la investigación. Yo llamo a los diputados y a la Cámara de Diputados de esta comisión a comportarse a la altura y a reponer todos los procedimientos que tengamos que hacer, a llegarnos de información y a continuar con las audiencias, y evidentemente que a la brevedad poder resolver conforme a derecho en beneficio de los ciudadanos.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.